Voy a cerrar mi micrófono. Gracias, Daniela. Voy a cerrar mi micrófono y el video para que tengamos una buena presentación. Por favor, Alejandra, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Les saludo desde acá, desde Chile, Santiago de Chile. Acá sería buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alejandra Muñoz, pero como pueden ver, soy la tercera coautora de este trabajo, Forrajeo de polinizadores en palto, según incorporación de flores nativas y temperatura, que fue hecho por Sebastiana Astorquiza, Paul Amogú y quien les habla. A modo de introducción, bueno, la polinización biótica es un servicio ecosistémico que es crucial para la alimentación humana. Cerca de 2/3 de los cultivos lo necesitan, requieren de alguien, un agente biótico que traslade el polen de una flor al estigma de otra flor, y también es vital para la mantención de las comunidades silvestres. Pero a nivel mundial en la agricultura, este servicio principalmente se obtiene de una única especie, que es la abeja melífera o Apis mellifera, lo que es considerado un patrón riesgoso, dado que esta especie ha sufrido una serie de mermas en sus colmenares alrededor del mundo por distintas causas como destrucción de hábitat, parásitos, enfermedades, falta de recursos florales, entre otros. Y no obstante, creciente literatura nos va reportando que los polinizadores silvestres, abejas silvestres, moscas florícolas, lepidópteros y coleópteros principalmente, también pueden aportar gran parte de este servicio ecosistémico, en algunos casos incluso más eficiente que abejas melíferas, y con una valoración económica de ese servicio ecosistémico equiparable al de esta especie manejada. Bueno, se sabe que los paisajes agrícolas con recursos florales benefician a los polinizadores. En particular, el establecimiento de parches con flores es la forma más utilizada para promover polinizadores en agroecosistemas. ¿Por qué? Porque entregan recursos florales que son distintos en cantidad, en calidad y, muy importante, en periodicidad al de los cultivos. Hay muchos cultivos que tienen floraciones acotadas y que no necesariamente cubren todos los requerimientos de recursos florales durante toda la temporada de los ciclos biológicos de los polinizadores. Bueno, para seleccionar las especies que van a componer estos parches florales en agroecosistemas, el uso de especies de flora nativa del sitio en particular tiene ventajas adicionales. Se supone que al ser especies que son nativas de los lugares, van a estar adaptadas a las condiciones de suelo y de clima local, y también a los polinizadores nativos del área, y así también contribuyen a conservación biológica local desde los agroecosistemas. El palto en particular, que es nuestro sujeto de estudio, Persea americana o aguacate, como se les dice en otras partes de Latinoamérica, es uno de los principales con mayor uno de los frutales, perdón, con mayor superficie plantada en Chile, y requiere polinización entomófila. En los últimos años fue el 5º frutal con mayor superficie cultivada. Y en nuestro país se cultiva en la zona central de Chile, bajo un clima que es de tipo mediterráneo, como se le conoce, y vale mencionar que Chile central en particular concentra la fruticultura de nuestro país, y además es uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la diferencia en tasas de visitas de grupos de polinizadores, distinguiéndolos en 5 grupos, que son coleópteros, lepidópteros, moscas florícolas, abejas silvestres y Apis mellifera, en función de la cercanía a bandas de flora nativa y en función de la temperatura al momento de forrajeo. Para esto, nosotros trabajamos en 2 predios en la zona central de Chile. Ustedes pueden ver en esta imagen, este es un mapa de Chile, esta es la zona, en gris, la región metropolitana donde está ubicada Santiago. Acá ven un zoom a la región metropolitana, esa es Santiago, la capital de nuestro país, y con estrella roja el sector donde se ubican los predios, y trabajamos con 2 predios de agricultura familiar campesina. Eso en Chile tiene una formalidad, pertenecen a una institución en particular y a un sistema que se llama Prodesal, y estos 2 sitios los clasificamos en sitio flor y en sitio F o flor, o sitio C o control. El sitio flor, como pueden ver delimitado
delimitado acá en rojo, tiene un total de 0,9 hectáreas y el sitio control de 0,35 hectáreas. Y en el sitio flor, los 3 parches de flora nativa están acá marcados con estrellas amarillas. Estos son predios, como les dije, de agricultores familiares campesinos que no son orgánicos, tienen aplicación de fertilizantes sintéticos vía fertirriego, y esta en particular también hizo una aplicación de herbicida durante la temporada de muestreo. En el predio Flor se instalaron 3 parches de flora nativa de 22, 30 y 43 metros cuadrados que se establecieron en junio del 2021, lo cual es otoño para Chile central. Cada uno de estos parches albergaba entre 10 a 16 especies, de un total de 21 especies en conjunto entre los 3 parches, y estas especies, que son especies nativas de la zona central, fueron escogidas buscando especies que tuviesen diferentes longitudes de corola, diferentes colores de flor, y en conjunto tuvieran un amplio periodo de floración, mayor al que ofrece el palto en floración en Chile en la zona central. Bueno, esta tabla es un poco árida, pero contiene las 21 especies, los parches donde estuvieron, mostrarles que hay distintas familias dentro de estos parches. Había familias como asteráceas, que son flores de corola corta, malváceas, corola larga, al igual que algunas solanáceas, y como les mencioné, con especies de distinto color, distinto periodo de floración, pero con un largo periodo de floración en conjunto, y también de notar de esta tabla que no todas las especies entraron en floración a la primavera siguiente, primavera del año pasado, 2021, cuando se realizó el muestreo. ¿Cómo se hizo este muestreo? Se trabajó con 6 fechas de muestreo entre septiembre y noviembre del año 2021, que corresponde a primavera y en forma que es cuando el palto está en floración. Lo que se hizo fue monitorear los visitantes florales en estos 5 grupos de polinizadores que yo les mencioné en láminas previas, y se hizo con un protocolo que correspondía a días soleados, sin viento, entre las 11 y 17 horas, siempre con temperaturas mayores a 18 grados para asegurar una actividad de polinizadores. Se seleccionaba un cuadrante donde se registraba el número de flores y se hacía un muestreo observacional de 5 minutos continuos, donde cada vez que uno de estos insectos forrajeaba una flor de palto, es decir, había contacto con estambre o con pistilo, se registraba el grupo en particular al cual forrajeaba y la temperatura ambiente que había al momento del forrajeo. En cada una de esas 6 fechas se monitoreó en la misma cantidad de veces en sitio flor y en sitio control, y eso fue de 8 a 32 muestreos por día, dependiendo del número de flores. En septiembre estábamos iniciando la floración y había pocas flores en los árboles de palto. En octubre estábamos en pleno periodo de floración, y nuevamente en noviembre, al final del periodo de floración, había también pocas flores abiertas porque muchas ya habían cuajado. Dependiendo de eso era el número de observaciones diarias que se hacía. Bueno, ¿y cómo se analizó esto? La tasa de visita de los distintos grupos de polinizadores se analizó mediante modelos lineales generalizados con una función zero inflated Poisson, porque eran conteos, pero con un gran número de ceros, donde el número de flores observadas era una covariable, el sitio, si era floro control y temperatura, variables fijas, y la temperatura se clasificó en rangos acorde a la actividad que nosotros vimos mediante forrajeábamos, y después analizamos con una ANOVA la significancia de los factores fijos y una prueba a posteriori LCD de Fisher. ¿Qué fue lo que encontramos? En total registramos 214 visitantes florales. Como pueden ver, el 59,3%, es decir, más de la mitad de las visitas florales fueron hechas por abejas melíferas, seguido por moscas florícolas con un 27,6%, después un 10,7% de coleópteros, y este 0,5% equivale a un único individuo de abeja silvestre y de mariposa que fueron registrados. Respecto a lo que es efecto sitio, es decir, la comparación entre sitios con parches de flora nativa y sitios sin parche, hubo un efecto de sitio solo para abejas melíferas y a favor de sitio control, como pueden ver en esta gráfica, donde ven en el eje X los distintos grupos, abejas melíferas, coleópteros, dípteros y total de visitantes. Letras distintas denotan diferencia estadística, y solo hubo diferencia para abejas melíferas respecto a la abundancia media de visitas y contra lo esperado a favor del sitio control.
Respecto a lo que es la actividad de forrajeo según temperaturas, nuevamente se presenta en el eje X los mismos 5 grupos, en este caso lepidópteros fueron sacados porque hubo solo un registro de lepidóptero y de abejas silvestres, los sacamos del análisis. Pueden ver que tanto total de visitantes silvestres, es decir, esto excluye abejas melíferas, como coleópteros y abejas melíferas, mostraron mayor actividad de forrajeo con mayores temperaturas, con el rango de temperatura de 26 a 30 grados. En cambio, las moscas tuvieron igual actividad de forrajeo independiente de la temperatura ambiental. Bueno, a modo de discusión, no hubo, distinto a lo esperado, un efecto positivo en forrajeo en el huerto flor, en el huerto donde había parches de flora nativa, y al respecto creemos que pueden haber 3 causas que expliquen esto. El corto tiempo de establecimiento, como ustedes pueden ver en la imagen, los parches tenían flores de individuos de tamaño pequeño, muchos todavía sin flor, porque estaban recién trasplantados en el otoño previo, y eso implica también una baja disponibilidad de recursos florales. Así también, estos huertos están ubicados muy cercanos a un cordón montañoso de alto valor biológico que se conoce como Altos de Cantillán en Chile, y eso también puede tener que ver con que el paisaje en sí ofrece ya algo de recursos florales, haciendo que la diferencia entre el sitio control y el sitio flor no fuese tan significativa. Tuvimos, como les mencioné, mayor actividad de forrajeo de abejas en sitios control. Creemos que es muy probablemente había algún colmenar cerca de este huerto, porque efectivamente se veían más abejas melíferas rondando en este huerto que en el sitio flor. Y la discusión del resultado de temperaturas de forrajeo, que a mi parecer es lo más interesante de este trabajo que les estamos reportando, es que las moscas no mostraron diferencia en actividad de forrajeo a distintas temperaturas. Eso implica que pudieron alimentarse bajo temperaturas más frescas cuando las abejas son más abundantes. Eso es súper interesante, sobre todo en Chile central y en un cultivo como el palto, que tiene un periodo de floración prolongado respecto a otros frutales, donde temprano en primavera es común encontrar temperaturas frescas durante el día o en la mañana cuando recién sale el sol, momento en el cual las abejas, tanto silvestres como melíferas, no salen a forrajear, pero sí lo hacen las moscas, que mantuvieron actividad independiente de la temperatura, por lo cual lo que nos está mostrando este resultado es que las moscas florícolas y las abejas melíferas estarían realizando una labor complementaria debido a sus diferentes respuestas frente a la temperatura. Vimos solo un avistamiento de abejas silvestres forrajeando en flores de palto, y esto es consistente con artículos previos que nosotros tenemos en la zona central de Chile, donde hemos visto que las abejas silvestres y principalmente nativas de Chile central no se ven atraídas a las flores de palto. Esto muy probablemente tiene que ver con las características del néctar del palto, que es alto en fósforo y en potasio, lo que lo hace poco palatable. Esto no se ve así en las abejas nativas de la zona de origen del palto o aguacate, que es justamente Centroamérica, México, Guatemala, pero en Chile esta es una especie introducida, y las abejas silvestres, como pudimos ver en este trabajo consistente con experiencias previas de nosotros, no se ven particularmente atraídas por la flor del palto, a diferencia de moscas florícolas y coleópteros que sí los vimos forrajeando activamente en las flores de palto. Luego, el palto sabemos que tiene la capacidad en Chile de ser polinizado más allá que de abejas melíferas, por lo cual garantizar una amplia diversidad de polinizadores puede ayudar a que haya una suficiente visita de polinizadores durante esta larga temporada de floración de palto en Chile, y no solo depender de una especie manejada que es abeja melífera. Bueno, finalmente la recomendación es continuar el monitoreo en temporadas futuras, donde los parches debieran tener individuos de mayor tamaño, con mayor cubrimiento, mayor recursos florales a disposición, y probablemente podamos ver el efecto que hemos visto en investigaciones previas, donde sí hay un efecto de parches florales nativos en la promoción de polinizadores.
Y también mencionar, como yo les comenté, Chile Central concentra la fruticultura, pero también es un hotspot de biodiversidad a nivel mundial, que estas medidas también son muy positivas en el sentido de que también contribuyen con la conservación del patrimonio biológico local en flora nativa y la promoción de polinizadores silvestres y nativos en un hotspot de biodiversidad. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier consulta o comentario. Si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla en este momento. Esto es, muchas gracias. Parece que fue Tenemos- todo claro como el agua. ¿Cuánto, Y creo que también anduve bien en el tiempo. ¿cuánto tiempo tenemos, Daniela, por favor? Un Hola, minuto, tal vez. disculpa. Hola Alejandra, gracias por Hola, la Ángel. presentación. Sí, yo quería preguntar si es que en el futuro estas evaluaciones van a tener o considerar esto que tú mencionaste en la discusión, lo del paisaje, ¿no? Porque me parece muy importante respecto a lo que nosotros podemos observar, ¿cierto? En cualquier experimento observacional, lo que pueda estar presente, y en función de la heterogeneidad del paisaje, seguramente vamos a tener algunos lineamientos de qué y cuánto podamos observar de biodiversidad nativa. ¿Cómo ven esto ustedes, Alejandra? Sí, totalmente atingente la pregunta y sobre todo, como les mencioné, que estamos pegados en este caso al lado de este corredor biológico de alto valor en biodiversidad que es Cantillana. La verdad es que, claro, yo no trabajo mucho con métricas de paisaje, pero en este caso vimos que es una de las causas muy plausibles que podrían explicar la falta de este efecto, también que había pocos recursos florales. Yo no lo veo factible en este ensayo porque tenemos justamente los dos huertos ubicados muy cercanos, pero efectivamente yo considero que en evaluaciones futuras lo ideal sería contar con sitios de muestreo que estuviesen en zonas donde la matriz es meramente agrícola versus otros donde la matriz tiene hábitats seminaturales de donde vienen las abejas silvestres, que son principalmente nativas, y lo digo con propiedad, y eso tenerlo en consideración. De todas maneras, yo creo que es atendible, como te digo, en base a esta experiencia no, porque los dos huertos están muy cercanos, pero es un factor que se debe tener en cuenta y quizás analizar con métricas a nivel de paisaje, las cercanías a cuánto de la matriz corresponde a hábitats seminaturales y la distancia a estos hábitats seminaturales, porque la literatura lo mostraba. Uno ve mayor efecto de estas medidas cuando tienes un paisaje que es pobre en recursos naturales, pero si tienes un paisaje que provee hábitats seminaturales y tiene sus recursos florales propios, es más difícil encontrar significancia en tus resultados por el aporte de recursos florales extra en agroecosistemas. Y no es primera vez que veo la pregunta, yo me intuyo que tú trabajas en paisaje, pero es verdad, es un factor que es relevante a tenerlo en cuenta. Gracias, Ale. Ahí dejo más preguntas a los compañeros. De nada. Creo que, Disculpe, bueno, le vamos a dar la palabra a Osvaldo, pero si alguien más tiene preguntas, no sé si la expositora nos podría dejar su correo porque estamos un poco limitados de tiempo para que puedan realizarlas por ahí. Encantada, voy a ponerlo en el chat. Gracias, Daniela. Hola, Alejandra. Lo mío es una pregunta bastante rápida. ¿Tienen considerado ustedes asociar las visitas o la frecuencia de visitas con respecto a la formación de frutos? Esto no lo hicimos esta vez, pero sí lo hicimos en una investigación previa en la misma área. Y sí tuvimos mayor cuaja frutal. Si tú me escribes, te puedo dar el acceso a la publicación. Porque lo publicamos y lo que llamó mucho la atención, y por eso yo les dije que ya sabíamos o ya habíamos visto que las abejas nativas y otras silvestres no son particularmente atraídas en Chile Central por el palto, porque lo que nosotros comparamos fue no solamente
cuaja, sino que también visitas florales en partos que enfrentaban bandas de flores versus otros que no, y lo que sí tuvimos fueron mayores visitas de moscas florícolas cuando teníamos al frente un parche de flora nativa. El parche de flora nativa podía estar lleno de abejas nativas, pero no, eso no se traducía en mayores visitas al palto, sí de moscas florícolas, y tuvimos un efecto positivo en cuaja que fue significativo. Como les digo, esto no fue en los mismos huertos, fue con parches de un poco mayor tamaño, eso sí es importante mencionarlo, parches de 90 metros cuadrados, pero también en la zona central de Chile, y obtuvimos un efecto en cuaja, porque claro, por un lado tú quieres promover conservación biológica, está muy bien, fomentar polinizadores, conservar, pero lo que estás buscando es mayor cuaja, el servicio ecosistémico al agro, por algo estamos en un congreso de agroecología, así que agradezco tu pregunta que es muy pertinente y te la respondo respecto a experiencias previas. Yo tengo que agradecer a Alejandra por la presentación, muy eficiente la presentación, creo que muy interesante el trabajo. Las otras preguntas, así como Daniela ya ha sugerido, yo creo que se puede hacer un diálogo directamente con Alejandra, porque desafortunadamente el tiempo es corto y tenemos que pasar para la próxima presentación. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. E inmediatamente convocamos a Natalia para que presente su trabajo. Y voy a estimular que las personas envíen las preguntas por escrito también, porque así podemos quizás ahorrar un poquito de tiempo, y también Daniela después puede repasar las preguntas a los presentadores. Natalia, por favor, adelante. Bueno, sí, ¿ven ahí bien la presentación? Sí, se ve bien. estamos viendo. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes por acá por Uruguay y buenos días por allá por Costa Rica. Hoy voy a pasarles a contar un poco de lo que es el trabajo que venimos realizando para caracterizar microbiológicamente preparaciones de microorganismos eficientes nativos y también hicimos un análisis de la estabilidad. Eso lo estamos realizando en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de acá de Uruguay. Entonces, bueno, para empezar, un poco contarles lo que son los microorganismos eficientes nativos, por si hay parte de la audiencia que no los conoce. Estos son biopreparados obtenidos por fermentación en condiciones anaeróbicas, que, bueno, poseen el producto final un consorcio de microorganismos que están inspirados en el desarrollo de lo que fueron los microorganismos eficientes del japonés Tero Iga. Este biopreparado se sabe que posee distintos microorganismos que aceleran la descomposición de la materia orgánica, lo que promueve el crecimiento vegetal y además también controla patógenos como insectos y hongos. De hecho, varios trabajos han verificado un aumento del rendimiento del cultivo, por ejemplo, en frijol y en tomate. Entonces, debido a esto, están siendo ya utilizados por productores agroecológicos acá en Uruguay y en otras regiones de Latinoamérica, pero no hemos encontrado muchos trabajos que evalúen la composición microbiológica de estos consorcios. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar los MEN mediante un recuento en placa, hacer también un análisis molecular y vamos a finalizar con la evaluación de la estabilidad de uno de los MEN en el tiempo. Lo que buscamos con este objetivo es aportar conocimiento que sea útil para valorar y fomentar su uso por parte de los productores. Entonces, bueno, empezar contándoles las muestras de MEN que utilizamos en este trabajo. Fueron, por un lado, dos formas distintas de obtención. Por un lado, desde Mantillo de Monte. Esto fue en 4 sitios de Uruguay. Los que denominamos acá van a ver como CAN 1, CAN 2, ROC 2 y ROC 1, los que están en rojo. Desde Mantillo de Monte el MEN se prepara mezclando
bueno, mantillo de monte original, se le agrega salvado de arroz en una relación 1:1, luego melaza en una relación 1:10, y finalmente agua para humedecer un poco. Esto se incuba en anaerobiosis, o sea, en una tarrina tapada, sellada. Luego de ese mes se obtiene lo que llamamos el men sólido, que este men sólido se puede almacenar o, bueno, eventualmente continuar con el proceso y agregarle melaza y luego agua también para luego volverla a colocar en anaerobiosis durante un mes más para obtener el producto final. Y la otra forma en la cual se obtiene el men es de lo que llamamos trampas de arroz o arroz cocido. En este caso, las muestras que nosotros obtuvimos en estas condiciones fueron una obtenida del departamento de Canelones de acá de Uruguay, a la cual denominamos CAN 3, y 2 de la Antártida, de la zona cercana a lo que es la base antártica uruguaya, que bueno, denominamos ANT 1 y ANT 2. Para obtener el men desde el arroz cocido, lo que hacemos es enterrar el arroz 30 días. Luego eso se licúa, se le agrega melaza y agua. Ese preparado se deja en anaerobiosis hasta pH 4, aproximadamente unos 10-15 días. Ese producto que obtenemos es lo que llamamos el men activado, que luego se tiene que colocar más melaza, más agua y esperar nuevamente otros 10 a 15 días en anaerobiosis. Cuando vemos que tiene un pH de 4, tenemos lo que llamamos el producto final. Bien, entonces, ¿cuál fue la metodología que utilizamos para los análisis? Bueno, empezamos con lo que son técnicas clásicas de microbiología, que es el recuento en placa. Recuento en placa es una técnica que lo que permite es, al sembrar la muestra en distintas condiciones de nutrición y de incubación, obtener diferentes grupos de microorganismos. Entonces, cuando poníamos la muestra en el medio MRS a 37 grados por 2 días en un medio microaerofílico, obtuvimos un recuento de la cantidad de bacterias lácticas presentes en la muestra. Con el medio SCA a 25 grados 7 días, en este caso en aerobiosis, obtenemos el grupo de actinobacterias. El grupo general de bacterias heterótrofas se obtiene con lo que llamamos el medio TCA a 25 grados, y en este caso la incubación fue durante 7 días. Y finalmente determinamos los hongos filamentosos y las levaduras utilizando el medio AM a 25 grados por 2 días. Luego que tuvimos todos esos recuentos, en el caso del análisis de estabilidad, realizamos un análisis de dato estadístico, para el cual utilizamos el test de ANOVA y luego el post-hoc de Takei, y utilizamos un P de 0,05 en todos los casos. La otra parte o la otra técnica que utilizamos dentro de la metodología es la secuenciación masiva. La secuenciación masiva consiste en extraer el ADN de la muestra. Cuando tenemos el ADN, lo que hacemos es amplificar el gen que deseamos estudiar. En el caso de las bacterias, el gen que más se amplifica es el 16S ribosomal. Y en el caso de los hongos, cuando queremos estudiar hongos, lo que más se utiliza es la región intergénica ITS. En este caso seleccionamos la región intergénica ITS1. Una vez que tenemos los genes amplificados, o sea, seleccionamos, nos enfocamos en esa zona del ADN, lo que hacemos es secuenciarlo para obtener la secuencia nucleotídica, que luego nos permita identificar cuáles son las bacterias u hongos presentes en la muestra. Entonces, bueno, como resultados, lo primero que destacamos es una composición similar. Acá observamos men, como les comenté, provenientes tanto de mantillo de bosque como de trampas de arroz, y podemos ver que el perfil de bacterias cuando hicimos una cuenta en placas fue bastante similar a priori. Podemos observar además que las bacterias lácticas están presentes en mayor cantidad, seguidas por las bacterias heterótrofas, y en tercer lugar observamos a las levaduras
para finalizar con las actinobacterias, que eran las menos abundantes. El resultado obtenido era esperable, considerando que las condiciones del proceso fue similar para todas, y que además se obtiene un pH considerablemente bajo, ácido, lo cual limita el crecimiento de ciertas bacterias. Las bacterias lácteas, por ejemplo, son anaeróbicas, aerotolerantes, por lo tanto, obviamente, crecen en esas condiciones de anaerobiosis, y al igual que las levaduras, que si bien pueden ser aeróbicas, tienen también un metabolismo anaeróbico de fermentación. Luego, cuando pasamos a hacer estudio de la diversidad genética por técnicas moleculares, lo que podemos observar es, en el caso de las bacterias del 16S, es que, bueno, las bacterias de género Lactobacillus fueron considerablemente las más abundantes en las dos muestras. Bueno, acá en realidad me olvidé de decirles que CAN1, las muestras de CAN1 pertenecen a muestras obtenidas de mantillo de bosque, mientras que las de CAN3 son de trampas de arroz. Y bueno, vamos a ver eso, que los lactobacillus son abundantes en ambos casos. Que luego las de género Lactococcus presentaron más de un 20% de abundancia en las muestras de CAN1, pero apenas un 0,8 en CAN3. Y, por ejemplo, Acetobacter presentó un 26% en la muestra de CAN3, pero solo un 0,01 en la muestra de CAN1. Además, entre las bacterias lácticas también detectamos Lactococcus y Leuconostoc. Esta dominancia de bacterias lácticas en ambas muestras concuerda, como podrán observar, con lo que hemos encontrado cuando hicimos el recuento en placas. También encontramos otros géneros de bacterias, como en la muestra de CAN1 podemos ver del género Aeromonas, Acinetobacter, Pseudomonas y Leuconostoc y Jonabuela, que presentaron menos de un 1%. Y en el caso de CAN3, también tenemos bacterias de los géneros Bacillus y Leuconobacter. No encontramos con una representación mayor al 1% ninguna actinobacteria cuando hicimos la secuenciación del gen 16S, pero menor al 1%, que no se muestra acá, tenemos a bacterias de género, por ejemplo, Comamonas o Bifidobacterium. Bueno, esta baja abundancia justamente de actinobacterias también concuerda con lo que habíamos observado en recuento en placa, en el cual las actinobacterias fueron más de 100.000 veces menores a lo que eran las bacterias lácticas. Respecto a la diversidad de hongos, se analizó la región intergénica ITS1, y los resultados son que predominan considerablemente en un caso Saccharomyces y en otro caso Casa castaña. Ambas son levaduras bastante similares y pertenecen a levaduras del filo Ascomycota. Y la última parte del trabajo que realizamos fue analizar la estabilidad en el tiempo de preparados provenientes de la Antártida. Y entonces lo que hicimos fue un recuento en placa a tiempo 0, a 67 días, a 90 días y a 160 días. Y bueno, acá lo que podemos observar es que a los 65 días todas las bacterias y hongos evaluados siguen siendo estadísticamente estables, mientras que a los más o menos 90 y algo de días las levaduras decaen significativamente su concentración. Y luego, en la última determinación, a los 160 días, vamos a observar que son todos los microorganismos que han decaído su concentración en la muestra. Entonces, esto era algo esperable, considerando que
estamos en un medio cerrado en el cual los nutrientes, los microorganismos están vivos y por lo tanto consumen nutrientes y también generan desechos, y en un sistema en batch cerrado es esperable que pasado el tiempo esos nutrientes acaben y además se acumulen toxinas de desecho que puedan afectar el desarrollo de los microorganismos. Entonces, como conclusiones, este trabajo permitió conocer la composición microbiológica, que resultó similar entre los men evaluados, lo que permitió obtener una composición predecible si se utilizan las condiciones ensayadas. También mediante la calibración molecular se identificaron bacterias y hongos a nivel de género presentes en 2 men de diferentes orígenes. Y finalmente se determinó que la composición de los men de la Antártida no es estable luego de 2 meses. Como aporte general del trabajo, se destaca que el conocimiento generado permitirá una mayor difusión y adopción de este producto por parte de los productores. Bueno, muchas gracias, y cualquier consulta, acá le dejamos nuestro correo, o bueno, ahora obviamente estamos disponibles para contestarles. Tenemos un minuto para preguntas, por si alguien quiere realizarla en este momento. ¿Tenemos algo por escrito, Daniela? No. No. Si no tenemos, y a mí, aprovechando este tiempo que tenemos, Natalia, me pareció muy detallado y muy cuidadoso, y muy cuidadosa toda la metodología que desarrollaron ustedes. Esta no es mi área de conocimiento, pero me gustaría entender mejor cuál es la importancia de este estudio, porque dijiste, mira, estamos haciendo este estudio para después fomentar o generar información para los productores, ¿no? Entonces, quizá me gustaría saber un poquito mejor, bueno, cuál es la importancia de estas informaciones, de estos datos que están generando ustedes con relación a los productores. O más bien, ¿es posible que tengan algún tipo de indicador que puedan acompañar eso, que no sea por procedimientos de laboratorio, para entender mejor la calidad de su suelo o algo así? Bueno, el objetivo del trabajo, como comenté, era un poco es aumentar el conocimiento de algo que, si bien se usa, no vemos mucho en bibliografía estudiar específicamente qué microorganismos estaban presentes ahí o cómo evolucionaban con el tiempo. En cuanto a un indicador que no sea de laboratorio, no, o sea, no lo hemos hecho lo de hacer alguna especie de correlación con algún otro valor o algo así. Uno de los indicadores, en realidad, de calidad del producto es el pH. Vos, cuando haces este producto, los productores tienen que asegurarse de que el pH sea lo suficientemente bajo, porque esa es una de las cosas que limita el crecimiento de otros microorganismos y favorece, por ejemplo, el de las bacterias lácticas, que son el principal componente del producto. Pero no tenemos un estudio de si la variación, qué nivel de pH, qué variación de pH afecta el producto, cómo varía el pH, como para poder medir solo el pH y tener otro dato. Y otro de los objetivos del trabajo era, bueno, descartar o no lo podemos descartar, pero sí podemos acercarnos más a que no haya, por ejemplo, con la parte molecular, de que no haya mucha presencia de patógenos en esos productos evaluados, que si bien no lo podemos descartar totalmente con estos datos, sí podemos tener más información al respecto. Muchas gracias, Natalia. Ahí está uno de los contactos, ¿no? Para los interesados en el tema. De igual manera, puede dejar su correo en el chat, por favor, por si alguien quiere realizar una pregunta por ese medio. Eso, si nos sobra tiempo, podemos volver a alguna pregunta al final, ¿no? Pero de momento mi preocupación es que todos tengan oportunidad de presentar sus trabajos. Déjame hablar más alto, que creo que está bajo mi micrófono. Bueno, doy las gracias a Natalia. Gracias. Y
y llamamos nuestra próxima presentación, que es de Mathieu, y después el Derlis, creo que es así que se dice, también ahora ya está conectado en la sala, entonces él presentará después del Mathieu. ¿Puede ser? Entonces yo inmediatamente, para no perder tiempo, llamaría al Mathieu para que empiece su presentación, por favor. Estão me ouvindo? Sí, estamos ouvindo. Sim, eu vou compartilhar a apresentação agora. Tá, por favor. Eu não tenho autorização para compartilhar. Você pode desbloquear para mim? Também eu não tenho autorização para abrir a câmera. Permítame un momento. Es que no. Qué raro. Un momento, por favor. Sem problema. No sé si Flavia puede dar la autorización, es que no me aparece la opción de darla. Creo que me quitó anfitrión. Não, ainda não está. Mas é você que tem que me desbloquear para... Sí. Creo que Natalia había quedado como coanfitriona por el cartelito que apareció allí. Exacto. A ver, Fíjate, Nati, a ver si no, Sí, pero no sé cómo no puedes dar habilitar autorización. o cómo pasar. A mí no me preguntó nada. Si pones ahí en Share Screen, creo que puedes poner habilitar a otros o algo así. Sí, no, es que me quitó de... A ver ahí. Mateo, fíjate. Você, tem um campo ali, daí você vai ver autorizar. Ahora sí podemos todos compartir. Es el Ah, tema de la cámara. Agora Pero sim. fíjate, Agora, deixa eu abrir a câmera agora. A câmera não está funcionando agora, não está liberado só. No se preocupe. Então, posso começar já? Adelante. Posso começar já? Sí. Sim, então. pode. Sim, Beleza. pode começar, Matheus. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Octavos. Eu estudo na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Ceilândia do Sul, no Brasil, no Paraná. Então, o título do trabalho é Levantamento das espécies de planta espontânea ocorrente, nos entornos das áreas de calçamento da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Ceilândia do Sul, Paraná, Brasil. Que coisa. Só parece que eu não passo a slide aqui.
Aqui travou. Agora foi, estava travando aqui. Então, dentro das espécies, né, que existem no meio ambiente, né, a planta espontânea é uma das espécies, né, que possui o maior interesse, né, de controle agrícola, né, porque essas espécies de planta espontânea, a maioria das herbicidas, né, foram desenvolvidas, né, para controlar essas espécies, para manejar no ecossistema, né. Então, devemos observar alguns fatores também que são relevantes, né, em algumas espécies, né, por exemplo, de um lugar a outra, vai ser algumas espécies que têm exigências fisiológicas parcialmente baixas e com alta de taxa de desenvolvimento, né, comparadamente a alguns lugares a outras. Então, são consideradas, geralmente as pessoas são espécies prejudiciais no sistema, né? Sendo que suas impotências, né? Geralmente o pessoal deixa a impotência dessas espécies no meio ambiente, né? Sendo que essas espécies, eles podem ser adicionadas, por exemplo, material orgânico no meio ambiente, pode preservar, por exemplo, a superfície do solo, contra a erosão, ciclagem de nutrientes, entre outras coisas também, como a estrutura, pode melhorar, por exemplo, a estrutura física e química do solo, apontando, por exemplo, a ação alelopática sobre algumas nematóides, plagas, né, e insetos também. Então, essas espécies, né, geralmente são chamadas, por exemplo, alimentícios não convencionais que a gente pode consumir. Também na medicina tradicional, né, essas espécies têm bastante importância, por exemplo, além do controle biológico, né, e pode ajudar ou auxiliar no tratamento de várias doenças. Vai. Tá travando. Tá travando esse negócio aqui. Vai. Nossa Senhora. Vou tentar continuar assim, porque tá travando bastante. Tem. Algum problema está acontecendo aí, não? Parece que é a internet que tá oscilando muito aqui. É, pode ser. Pode ser a internet com baixo sinal, sim. Nossa. Aqui está em PowerPoint, não? Às vezes ele complica um pouco. É muito pesado. Nossa, vai. Tu podes continuar a apresentação? Melhor. Aí vai, de repente, daqui a pouco ele carrega e tu segue. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui. Então, em vários lugares, por exemplo, do mundo, né, essas espécies são exploradas, por exemplo, comercialmente, economicamente, mas só que tem alguns países, né, por falta de conhecimento, essas espécies deixaram de usar, por exemplo, né. Então, alguns países também, essas espécies são cultivadas, por exemplo, em larga escala, retiradas, por exemplo, das matas nativas, pelos tratamentos medicinais, entre outros fins. Então, algumas espécies também são encontradas no território nacional e algumas espécies também específicas, né, devido às condições climáticas, né, o desenvolvimento delas, né, vai ser totalmente diferente de um lugar a outro.
Então, os estudos científicos, né, que validam, por exemplo, essa teoria, né, para potencializar, por exemplo, essas espécies de plantas espontâneas ou plantas daninhas no meio agrícola, né? Então, algum estudo, né, geralmente no nível mundial, falta ainda, né, os estudos, né, para valorizar ainda mais essas espécies, né, no meio ambiente, quando na agricultura e quando o uso no alimento e no tratamento medicinais. Então, o objetivo de trabalho, né, foi fazer um levantamento fitossociológico das espécies de planta espontânea na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Tailândia do Sul, Paraná, né? Então, foi identificado, por exemplo, as espécies de plantas daninhas que possuem na área do campus e também calculando, por exemplo, a abundância, né, das espécies que tem no espaço. A metodologia, por exemplo, foi realizada por meio de um levantamento das espécies de planta espontânea, né, que possuem na área da faculdade. A gente tem coordenadas geográficas, longitude, e também esse levantamento foi feito, por exemplo, em março até o maio de 2019. Então, as coletas foram realizadas através de uma prensa de madeira, usando o método, por exemplo, de quadrado inventário, lançado aleatoriamente na área, com canivete, jornais e uma corda. Então, para poder manejar essas espécies, para poder pegar as amostras. Então, a gente deixaram, por exemplo, as plantas na estufa para secar, em seguida identificar, né, cada espécie separadamente, e foram coletadas em torno de 743 espécies de plantas daninhas em 45 coletas. Então, as plantas foram identificadas, né, por meio de um manual de planta espontânea, comparadas, por exemplo, as espécies na literatura, e contabilizadas, né, cada espécie por família, tudo mais, e foram também determinados, por exemplo, os parâmetros fitossociológicos baseados em uma fórmula matemática que quantificar as espécies, para quantificar as espécies, as suas abundâncias, né, e em uma determinada área. Então, a frequência relativa das espécies sobre o somatório da frequência absoluta de todas as espécies, densidade absoluta das espécies, sobre a densidade total de todas as espécies, vezes 100. Então, a enumeração florística dessas espécies de plantas espontâneas, por exemplo, presente na área, né? Então, demonstraram uma ocorrência de 17 espécies diferentes, pertencentes, né, a 7 famílias botânicas, e ainda o total de indivíduos, né, foram de 743, então que a Poácea aponta o maior número de espécies, 69,4%, Eupholbiácea 11,31%, e a Ubiácea 5,69%, Malvarácea 4,61%, Asterácea 4,31%, e Lutracea 3,10%, Decifalbácea 1,75%, né? Então, as espécies de família Poácea, Eupholbiácea, Ubácea, né, que foram as espécies, né, que ocorrem em maior proporção no levantamento. Então, algumas espécies, por exemplo, outras espécies que foram encontradas, por exemplo, capim mimoso, Elva Santa Luzia, entre outras espécies, bua leiteira, etc. Então, a respeito do cálculo, né, da frequência relativa, né, a maior ocorrência, como eu já havia falado anteriormente, são as famílias de Poácea, como capim mimoso, e outras espécies, né, que foi destacado como 69,4, como que está na figura. Será que passa agora? Então, a maior frequência é a Poácea, Asterácea, entre outras essas espécies aí. Então, em relação à densidade relativa, né, que mostra a quantidade de espécies em uma determinada área, as espécies em unidade amostral, capim mimoso, indicou 51,3% da comunidade das espécies,
sendo a maior densidade cerca de 7,43 das plantas espontâneas por metro quadrado. E de acordo com esse método, né, é para identificar, né, de acordo com o PET 2011, a densidade relativa é um dos parâmetros, né, extremamente importante, né, para quantificar o número de espécies, né, em um determinado espaço. Então, essa tabela mostra a densidade relativa das espécies que tinha na área. Então, a conclusão, por exemplo, né? Então, os resultados, né, do levantamento florístico, né, da área da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus do Sul, comprovaram, né, de 7 espécies que têm predomínio, né, de dicotiledôneas, de acordo com monocotiledôneas, e sendo assim, as famílias Poácea, Eufoliáceas, Rubiáceas, né, Asterácea, né, apresentaram, né, maior número de espécies na área, mas a família Poácea e Orfidiácea, né, foram as espécies, né, que têm mais, que destacaram, né, em relação à frequência e à densidade relativa, né, das espécies de planta espontânea, né, que tem na área da faculdade. As referências, obrigado. Será que... Obrigada, Mathieu. Daniela, ¿tenemos alguna pregunta que fue encaminada para ti? ¿No? No por el momento. Si alguien tiene alguna, puede realizarla. Tenemos un par de minutos. Puede hacerlo. Sí, uma pergunta que eu vou falar em português, então, Mathieu. Uma pergunta que eu poderia te fazer, né? Aproveitando justamente, de certa forma, a justificativa que tu nos apresentou para a realização do trabalho, e está no título do trabalho, de certa forma, né? Ou seja, qual é a importância desse tipo de metodologia de levantamento para promover ou para desenvolver esse manejo agroecológico dessas plantas espontâneas, né? Ficou claro o processo que vocês fizeram de levantamento e de identificação das espécies, né? Mas talvez não tenha ficado tão claro qual é a consequência disso para o manejo manejo agroecológico dessas plantas, né? Que está no título do teu trabalho, né? Manejo agroecológico, inclusive, de problemas fitossanitários. Se tu puder nos esclarecer. Sim. Então, esse trabalho, né, é um resultado de um trabalho muito maior, como a universidade é uma universidade que uma universidade agronomia em fase agroecologia. Daí, dentro da área da universidade, a gente pode não usar agrotóxicos e tudo mais, é uma lei que está dentro da política da faculdade. Então, esse é um parte do resultado, é um trabalho que está desenvolvendo até agora, que a gente fazer esse levantamento para ver quais são as espécies de plantas espontâneas que estão na área, depois a gente pegar essas espécies, coletar semente para fazer o controle biológico, o controle com fogo, a gente já desenvolveu um equipamento, na verdade, para fazer esse controle das plantas espontâneas na estufa da faculdade, com fogo e o controle biológico, para ver qual. O primeiro passo é ver qual a espécie que tem na área. Depois a gente está fazendo esse controle para ver como a gente pode dar uma outra alternativa para os produtores, que eles podem usar esse método para, além de usar herbicidas e tudo mais. Mas esse daqui é uma coisa muito resumida do trabalho, um resultado bem parcial, mas o trabalho é muito amplo. Já a gente, especificamente eu também no projeto, né, a gente já desenvolveu uma máquina, tudo mais, para fazer esse tipo de controle com essas plantas. Esse daqui como eu tinha falado, né, é uma parte bem parcial no trabalho. É um trabalho muito mais amplo. Tá bem, obrigado. Mas pode ser sempre importante situar quem está escutando, né, de aonde esses resultados vão
vão incidir, né, nessa contribuição maior, talvez, nesse objetivo maior. E também eu fiquei curiosa. Poderia falar mais alto? Eu não estou ouvindo, não. Pois é, não sei, o meu microfone ele vai e vem. O que eu queria dizer é que é importante situar, né, a gente quando para entender aonde é que tu quer chegar com esses resultados parciais, mas tá muito bem. Muito obrigada, Mathieu, por nesse momento. Eu acho passar a apresentação para o Derlis, se não tem outra pergunta. Depois da apresentação dele, se nos sobra aí uns minutinhos, nós podemos retornar e identificar se há mais comentários ou perguntas a respeito do conjunto dos trabalhos. Tá bom, bem? obrigado. Obrigada, Mathieu. Por favor, Derlis, pode colocar a tua apresentação? Acho que agora todos estão autorizados a compartilhar a tela. Por favor. Sí, ¿qué tal? Buen día. Estoy tratando de activar el video, pero me tienen que autorizar allí, dice. El video, a ver. Daniela creo que es la que puede hacerlo. Aquí, a ver si Me parece que ya. ya. Ahí sí estamos. Ahí sí. Bueno, muy buen día para Costa Rica. Aquí en Paraguay son las 14 horas, así es que nosotros ya almorzamos. Entonces, quiero compartir la pantalla. Estoy aquí con el ingeniero Eulalio, de por ahí sí, lo estamos viendo. Me avisan, por favor, cuando vean la presentación. Ya se está viendo. Ok, perfecto. Allí dice Maitei Roru, que en mi dulce idioma guaraní significa cordiales saludos. Estamos muy contentos de participar de este congreso. Las felicitaciones a todo el plantel organizador, el éxito seguro que ya está asegurado. Y vale la redundancia, entonces queremos socializar un trabajo que hemos realizado con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Concepción, Paraguay, una institución de apenas hace 15 años, pero que va creciendo físicamente y académicamente también, con nuestras carreras acreditadas por un modelo nacional y con varios cursos de posgrado también. Entonces, para que podamos conocer un poquito lo que es la Universidad Nacional de Concepción, un trabajo que se ha realizado conjuntamente con el Instituto de Biotecnología de Paraguay, que ha apoyado este trabajo en la finca de un productor agropecuario distante a 12 kilómetros del casco urbano de Concepción, donde estamos asentados. Entonces, allí figuran algunos compañeros que han apoyado justamente el trabajo y hace referencia al efecto de la aplicación de abonos verdes durante 3 zafras consecutivas en el rendimiento del maíz bajo 4 densidades de siembra. Bueno, si nosotros hacemos una pequeña introducción, vamos a ver normalmente, ya sea datos a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica o de repente Sudamérica, cifras altas de deterioro de suelo, de una baja productividad. Entonces, Concepción no está ajena a esta situación. Tenemos varios pequeños productores que hoy día están sufriendo de repente una suerte de migración hacia las ciudades, un éxodo, porque sus suelos ya no le resultan productivos. Entonces tenemos que considerar que Concepción mayormente y Paraguay es una zona
subtropical, donde tenemos de repente picos de temperatura, una situación edafoclimática que trae consigo una mala práctica de hace varios tiempos en el manejo del suelo, que fue arrojando, lógicamente, un deterioro o una baja productividad. Entonces, el productor, y preferentemente el pequeño productor, se encuentra en una situación de límites, ya sea económicos, técnicos, que le permitan a él salir adelante o reprogramar de repente algún sistema productivo, atendiendo también que muchas veces la asistencia técnica no llega a muchas de las zonas productivas, principalmente acá de Concepción del Paraguay. Entonces, estamos hablando de un suelo de Concepción también en una situación crítica en cuanto a productividad. Nos dicen las teorías, nos dicen varios autores, entre ellos Florentín, que es un docente nuestro también acá en la facultad, que ha llevado y desarrollado varios trabajos de investigación sobre el tema de labranza conservacionista, siembra directa. Entonces, incorporando abono verde, nosotros estamos retrotrayendo aquella esencia de lo que es la fertilidad del suelo y tratando de imitar justamente eso, de manera a que volvamos nosotros a nutrir de una u otra manera, darle un nuevo enfoque a lo que es la producción del pequeño agricultor y lograr justamente cambiar esta imagen que estamos viendo acá, un productor cansado, un productor desanimado, con una baja autoestima, que prácticamente ya no ve atractivo quedarse en el campo y opta de repente por migrar a la ciudad y asentarse muchas veces en los cinturones, en las costas, en las periferias del departamento, y empiezan los problemas sociales también. Entonces, no estamos ajenos a esa realidad. El otro detalle aquí que se ha considerado en el trabajo es la densidad, o sea, trabajar con una alta densidad de siembra, en donde de repente sí se genera una competencia entre plantas. Es probable que individualmente baje el rendimiento, pero en el número de plantas podemos considerar beneficios interesantes en cuanto a rendimiento. Entonces, esa fue la propuesta de trabajo. Y como objetivo nos hemos propuesto nosotros evaluar el efecto de abonos verdes durante 3 zafras consecutivas, ¿verdad?, en el maíz con diferentes densidades de siembra. Entonces, para ir desarrollando eso, nosotros identificamos a este productor, como le dije, distante a 12 kilómetros de Concepción, un productor que ya estaba como para abandonar la actividad de campo, la agricultura, porque en esa parcela él estaba logrando 600 kilos de maíz. Y 600 kilos de maíz, considerando el precio, si hacemos una comparación en dólares, por decirlo así, alcanzamos apenas $0.18 por kilo. Y por 600 kilos no es atractivo para nadie, ¿verdad? Sin embargo, el potencial, la ubicación estratégica, todo eso deja todavía como una parcela interesante si se considera de repente algún tipo de tecnología. Entonces, hemos trabajado bajo este diseño experimental de bloque completo al azar, 4 tratamientos, 5 repeticiones, parcelas de 10 metros por 10 metros, tenemos 100 metros cuadrados ahí, nuestra unidad experimental, y un área total de menos de 1/4 de hectárea. Entonces, aquí hemos desarrollado una primera zafra con abonos verdes de invierno, aquí ustedes están visualizando, con 4 densidades. Por debajo de 45.000 estaba trabajando el productor, entre 25 y 30.000 plantas por hectárea. Hemos propuesto nosotros de 45.000 a 60.000 plantas por hectárea, una primera zafra. Una segunda zafra con abono verde de verano, con la misma densidad,
y una tercera zafra, manteniendo toda esta cobertura ya, una tercera zafra nuevamente con abono verde de verano y la misma densidad. Hemos utilizado un rolo cuchillo, el mismo implemento que se maneja acá por la zona, un maíz híbrido con un potencial de rendimiento aproximadamente de 10.000 kilos, una matraca que el productor conoce, sabe utilizar, y un análisis de suelo que nos recomendó una fertilización básica. Entonces la cosecha hemos desarrollado una vez que se haya completado la etapa fenológica del cultivo y posteriormente hemos hecho la evaluación. ¿Qué resultados obtuvimos? De 600 kilos, que es el parámetro o el testigo, con el hecho de incorporar abono verde de invierno, empezamos con eso, y con 55.000 plantas hemos logrado subir a 4.700 kilos de maíz. Ustedes pueden imaginar la sorpresa del productor, la sorpresa de los vecinos, cuando anteriormente ellos obtenían 600 kilos. Fue un trabajo muy interesante, con mucha participación de productores en un día de campo donde hemos demostrado justamente estos resultados. Para una siguiente zafra, incorporamos abonos verdes de verano. Nuevamente 55.000 plantas por hectárea nos ha demostrado un incremento en el rendimiento del maíz, logrando aproximadamente 6.200 kilos. Lógicamente que podíamos notar nosotros los buenos resultados y la importancia de aplicar esta tecnología. Y la tercera zafra, sobre mucuna, un abono verde de verano, un rendimiento alrededor de 7.500 kilos con 55.000 plantas por hectárea. Entonces acá tiene el gráfico usted donde puede evidenciar los rendimientos, unas fotos tomadas en la parcela, y a partir de ahí nosotros vemos justamente y concordamos con algunos autores de que este trabajo, esta tecnología, este cambio de paradigma hace que el productor ahorre todo ese desgaste físico que tiene normalmente con un sistema tradicional que ya no resulta para nuestra situación edafoclimática. Sin embargo, evidenciamos muchos beneficios para el suelo, para el productor, para la planta, para el ambiente. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que tenemos que trabajar, tenemos que insistir, tenemos que plantear tecnología que redunde en beneficio del suelo, del ambiente, del productor, y ese enfoque agroecológico justamente se mide en todas las dimensiones de manera a que nuestro productor, la economía de estas familias rurales pueda incrementarse y el trabajo también pueda verse mucho más alivianado cambiando un sistema. Entonces, dejemos esto de lado, apuntemos a una tecnología donde el productor pueda verse orgulloso, pueda levantar todavía esa autoestima y por sobre todo pueda levantar esa productividad que va a redituar en su bienestar, no solamente económico, sino que familiar también. Entonces, ese es el trabajo, esta es la imagen de todo lo que se ha hecho. Awuyé, en mi dulce idioma guaraní, significa muchas gracias. Muchas gracias, Berlis, ¿no? Daniela, ¿tenemos alguna pregunta que hayan enviado? No por el momento. Bueno, de mi parte sí me gustaría recalcar, o sea, bueno, por lo general hay mucho énfasis en solo la producción y no como las personas que hay detrás, que también son una parte súper importante y valiosa. Y bueno, la verdad me encantó que se enfocaran como en esa parte de la calidad de vida de las personas, que también lo tuvieran en cuenta, de verdad. Muy bien, me encanta. Muchas gracias, muy amable. Sí, quizás una pregunta específica sí, sobre el trabajo. Mencionaron ustedes que, bueno, a la medida que fueron trabajando y avanzando con el trabajo, la gente... ¿Me están escuchando bien ahora? Sí. Un poco bajito, pero te escuchamos.
Es que yo cambié otra vez de micrófono para ver si mejoraba, pero el problema creo que no es el micrófono. Entonces, lo que iba a preguntar era, muy interesante, ¿no? Que ustedes relacionen estas informaciones, estos datos que fueron obteniendo y la propia investigación, ¿no? Que fue hecha incluso en las fincas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué tanto estos agricultores donde ustedes desarrollaron la investigación también fueron interaccionando con ustedes en la medida que iban investigando, recompilando, bueno, recolectando información, ¿no? ¿Cómo se fueron ustedes en este proceso de la investigación misma con las fincas y con los agricultores? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, y es un acompañamiento siempre. El productor muchas veces ya se siente desanimado, así como estaba proyectando en una de las láminas, ya está desconfiado, está desganado de seguir trabajando en el campo, y mencioné en varias ocasiones que la parcela queda a 12 kilómetros de Concepción, de la ciudad, del casco urbano. Entonces muchos renuncian a lo que es la producción en el campo y vienen a emplearse en otro oficio. Entonces como que le ve como una opción válida cualquier otro tipo de trabajo que el campo. Si usted recuerda, $0.18 por 600 kilos, apenas daban casi $100 en 3 meses que él estaba redituando con esa producción. Entonces, lógicamente ya hay un desinterés, ya no le es atractivo. Un trabajo de sol a sol, usted puede imaginar una persona con una carencia en criterios técnicos, amanece y anochece sobre su terreno, limpiando de las malezas, tratando de cuidar lo poco que puede salir, y en 3 meses tener un ingreso muy ínfimo, ¿verdad? Entonces, imagínate la sorpresa que pudo haber tenido de que de 600 kilos y al año siguiente él pueda cosechar más de 4.000 kilos. O sea que es como para no creer que en esa misma parcela, con algunos cambios y, como digo, hecho por él mismo, en base a las recomendaciones técnicas, pueda obtener esos resultados que se fueron dando e incrementando los siguientes años. Entonces, a él no se le contó, él hizo y él logró. Entonces es un cambio interesante, y hoy día este productor amplió la casa, los chicos están egresando de algunas carreras universitarias, otros que van a la escuela, y ahí podemos evidenciar un bienestar familiar. O sea que él también, después de eso, empezó a ampliar el área de producción. Si empezó con 1 hectárea, hoy día está con 6, 7 hectáreas trabajando diferentes etapas productivas, y no solamente maíz, fue diversificando su parcela. Y a eso nosotros queremos llegar. Por eso consideramos que un manejo agroecológico que se enfoca en todas las dimensiones de esta persona, de esta familia, y el acompañamiento que pueda tener, los beneficios no quedan solamente en la familia, se traduce después también en los mercados, en los negocios, en diferentes otras actividades lucrativas. Por eso consideramos que esta es una experiencia muy buena con este productor, y que con los días de campo, las jornadas técnicas que hemos realizado en esa parcela, también se fue extendiendo a otros productores aledaños a él, ¿verdad? Muchas gracias por la amable respuesta. Yo diría, esta fue nuestra última presentación. Podemos extender unos... No, creo que falta un expositor. Está otro. Hola, hola. Sí. Está aquí, Ricardo. No se preocupe, no se hemos olvidado. Gracias. Disculpa, no había visto que te habías conectado. Entonces, perfectamente,
Muy bien, qué bueno que tenemos tiempo. Y Ricardo, por favor, entonces puedes empezar tu presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, yo les quiero contar un poco sobre una evaluación que hicimos sobre grupos de organismos del suelo, que son los que están involucrados en la descomposición de la hojarasca, ¿ya? Para poder analizar el proceso de descomposición de la hojarasca en el suelo, ¿cierto? Proceso importantísimo en el ciclado de nutrientes, ¿cierto? En traspaso energético que existe en los ecosistemas, contándoles que por lo menos el 90%, ¿cierto?, de la productividad primaria neta que se genera en el planeta no lo utilizan los herbívoros. Y toda esa cantidad de biomasa, que son varias gigatoneladas al año, requieren, ¿cierto?, ser procesadas por toda esta maquinaria que existe en el suelo. En general, en los agroecosistemas no se les da mayor importancia, ¿cierto?, a los organismos de la fauna edáfica, ¿cierto? He visto varios trabajos que han considerado mucho el aspecto microbiológico. Sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de organismos un poco más grandes, ¿cierto? Bueno, tampoco tan grandes por el tamaño que tienen, ¿cierto? Pero que sí se pueden observar en lupa, ¿cierto? Podemos ver directamente artrópodos. Es interesante observar cómo el disturbio agrícola del suelo puede perjudicar o no la presencia, ¿cierto?, de la actividad de estos organismos. Patrick Lavelle, que es uno de los investigadores más importantes, ¿cierto?, de organismos del suelo, especialmente de lombrices, nos presenta este modelo jerárquico, ¿cierto?, en el cual la descomposición, ¿cierto?, es modulada en los ecosistemas, ya indicando, ¿cierto?, que de un efecto ascendente y efectos descendentes, ¿cierto?, entre los microorganismos, los macroorganismos, la calidad de la hojarasca, ¿cierto?, la calidad del suelo, ¿cierto?, las condiciones edafoclimáticas directamente, van a estar modulando o modelando este proceso de descomposición, acelerándolo o haciéndolo más lento. Bueno, dentro de estos grupos, ¿cierto?, un grupo muy particular que nos llama la atención es la mesofauna, ¿ya? Porque para poder estudiar la mesofauna, ¿cierto?, necesitamos tener abertura de mallas, ¿cierto?, que los organismos puedan ingresar a atacar este sustrato menor a 2 milímetros, ¿ya? Pero si yo dejo una malla con 2 milímetros va a ingresar mesofauna y también va a ingresar microfauna, ¿cierto?, o también microorganismos. Entonces, para poder estudiar solamente a la mesofauna, es que hicimos dos tamaños, ¿cierto?, de apertura de poro de las bolsitas de descomposición, en las cuales se puso la hojarasca, al tamaño en el cual está definido, ¿cierto?, la clasificación del ancho de los organismos del suelo, menor a los 0,2 milímetros, ¿ya? Entonces tenemos una malla bastante cerrada con ese espacio que deja ingresar microfauna y microorganismos, y otra malla que tiene 2 milímetros que permite entrar esos mismos microorganismos y microfauna y además macrofauna. Entonces cuando observamos ambas bolsitas, podemos obtener la diferencia, ¿cierto?, que genera solamente la macrofauna, ¿cierto?, como efecto, o sea, de la mesofauna, como efecto aditivo a la descomposición que genera la microfauna. Bueno, la microflora, como les decía, está hablando de microorganismos, los que ya hemos estado observando en otras presentaciones, ¿cierto? Estos organismos altamente eficientes que se pueden obtener de bosques nativos, ¿cierto? Que están implicados en procesos de simbiosis, mineralización e incluso problemas fitopatógenos. Y también tenemos la microfauna, que ya son estos organismos tipo protozoarios, rotíferos o nemátodos, que también pueden atacar la mesofauna, o sea, la hojarasca. Y cuando nos referimos a mesofauna, nos estamos refiriendo principalmente a microartrópodos, entre ellos a ácaros oribátidos, ácaros mesostigmátidos, que son predadores, ¿cierto? Muchos colémbolos,
dipluros, proturos, sinfílides e incluso en quitreidos, que son primos de las lombricitas, ¿ya? Pero más chiquitos. Estos son más fotos de la mesofauna, ¿cierto? Que podemos encontrar, como les digo, en lupa se observan y a simple vista podríamos ver unos puntitos que están en el suelo o a veces sobre el pasto, ¿cierto? Saltando esos colémbolos, ¿ya? Bueno, nuestra hipótesis de trabajo es que la biota del suelo, ¿cierto? Especialmente la mesofauna, va a descomponer estos restos vegetales, pero de acuerdo al modelo jerárquico de Labelle, esto va a ser sensible al tipo de suelo o al disturbio del suelo y a la calidad de la hojarasca que se está utilizando, la calidad del sustrato que va a ser atacado. Entonces, para eso nos propusimos cuantificar la tasa de descomposición de esta hojarasca, de estas dos hojarascas, que fueron sometidas a estos dos tamaños de bolsita, ¿cierto? De apertura de bolsita, y en dos sitios o dos suelos con distinto uso agrícola, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Creamos esta bolsita de descomposición, donde pudimos ubicar a estos grupos que pueden ingresar. Ubicamos 5 gramos de hojarasca de soya y de avena en las bolsitas y las sometimos a este diseño experimental. Como les decía, por un lado, el suelo venía de un agroecosistema intensivo, ¿cierto? Que había tenido 40 años de agricultura intensiva en la Pampa Argentina, toda esta soja con glifosato y un sistema de mucha movimiento de maquinarias en el suelo, o sea, demasiado disturbio agrícola. Y por otro lado teníamos un suelo que era parte de la Universidad Nacional de Luján, que había sido aislado, ¿cierto?, de estas prácticas agrícolas al menos hace 30 años. Entonces, este era un suelo que tenía uso agrícola, pero en los últimos 30 años no tuvo ningún tipo de disturbio más. Entonces, queremos que en ese suelo los grupos estén más adaptados, mejor desarrollados, por así decirlo, que los que están bajo el continuo disturbio del uso agrícola convencional, ¿ya? Para ello tuvimos que ubicar entonces en estos dos tipos de suelo, dos tamaños de bolsita, con dos tipos de hojarasca, con 5 réplicas cada una, y durante 6 muestreos, además de las 5 réplicas testigo por suelo y por muestreo, tuvimos que muestrear 300 bolsitas al final en esos 180 días, ¿ya? Bueno, ahí se me perdió una ecuación, pero la tasa de descomposición se midió con la masa remanente, la masa inicial, ¿cierto? Y se pudo obtener según los días que iban pasando y cómo se iba perdiendo esa masa. Así pudimos obtener estos gráficos en los cuales podemos observar que para el rastrojo de avena en el sistema agrícola no existe diferencia significativa, ¿cierto?, entre el consumo de la microfauna y el consumo de la mesofauna más la microfauna. Por lo tanto, no existe un aporte diferencial significativo de la mesofauna en este sistema. Esto para el rastrojo de avena. Cuando hablamos de rastrojo de soya, ¿cierto?, otra relación carbono-nitrógeno, sí podemos observar que existen diferencias significativas. Por lo tanto, acá podemos observar un efecto significativo de la actividad de la mesofauna por sobre la microfauna. Esto para la soya en el sistema agrícola. En el sistema de reserva natural, ¿cierto?, lo que se observa también es una diferencia significativa para la avena y también una aporte significativo para la soya, ¿ya? Tanto en la soya y la avena para la reserva natural. Entonces, en la reserva natural existe esa diferenciación del aporte de la mesofauna, pero no se encuentra mayor diferenciación para el tipo de hojarasca que se estaba utilizando, mientras que en el sistema agrícola sí podemos encontrar una diferencia, ya en el cual la actividad de la mesofauna está más, o fue mucho mayor, ¿cierto?, para el caso de la soya que para el caso de la avena,
Bueno, entonces, recordando un poco la hipótesis, los datos concuerdan justamente con que la mesofauna tiene un comportamiento, ¿cierto?, diferencial para la calidad de la hojarasca, y este comportamiento diferencial también es diferencial según el uso agrícola del suelo en el cual fue observada esta actividad. Cabe señalar que es interesante considerar, ¿cierto?, el efecto de la mesofauna en los sistemas disturbados, debido a que ya está previamente evidenciado, ¿cierto?, que en los sistemas agrícolas la mesofauna suele tener un efecto de sustitución de nicho, cuando debido a todas estas prácticas se pierde la macrofauna. La macrofauna es la más significativa desde el punto de vista cuantitativo en la reciclaje de hojarasca, ¿cierto? Y cuando por diversos efectos, ¿cierto?, del disturbio de la agricultura convencional sobre los suelos, ¿cierto?, el uso de plaguicidas, el uso de herbicidas y todo lo que conlleva el paquete de sojeros, ¿cierto?, de la pampa bonaerense, la mesofauna muestra efectivamente, ¿cierto?, una actividad mayor en estos sistemas disturbados, que es lo que nosotros pudimos observar respecto a su actividad diferencial entre las distintas hojarascas, ¿ya? Estaría bueno poder seguir, ¿cierto?, investigando esto un poco más a fondo, poder seguir observando la actividad de la fauna del suelo en sus distintos grupos, ¿cierto?, para poder obtener evidencia más fina de cómo estos grupos están procesando la materia orgánica en los agroecosistemas, ¿cierto?, y también cuál sería la importancia de poder mantener estos grupos de organismos, poder potenciarlos, ¿cierto?, a través de estas enmiendas orgánicas, y poder valorizarlos, ¿cierto?, como un aporte significativo para el reciclaje de nutrientes, ¿cierto?, y el reciclaje de toda esta materia orgánica que es necesario, ¿cierto?, procesar en los agroecosistemas si estamos utilizando prácticas medioambientalmente amigables para poder producir. Así que les agradezco mucho estos minutos para poder presentarles esta evidencia, y nada, quedo atento a cualquier consulta o sugerencia que nos puedan hacer. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ricardo. Daniela, ¿tenemos alguna pregunta que enviaron a ti? No, por el momento. No. Sí. Estamos más o menos sobre el horario, ¿no? Y quizás me gustaría solo hablar un parcito de cosas, ¿no?, que me parece interesante, así, al escuchar el conjunto de trabajos, y quizá incluso Ricardo puede aportar algo también en este sentido. La verdad, el eje, ¿no?, donde están ubicados estos trabajos en el Congreso, habla de cómo volver más sanos o más saludables, ¿no?, los agroecosistemas, en términos de cómo está planteado en el eje, ¿no?, la agroecología como respuesta a la necesidad de ecosistemas saludables. Y me parece interesante los avances y los trabajos específicos y detallados que se presentan aquí, y porque yo no trabajo exactamente con este tipo de investigación, pero sí me interesa mucho los cambios sociotécnicos, ¿no?, que se imparten en los territorios, y cómo los diferentes actores en estos territorios van interactuando, ¿no?, y cómo de cierta manera los diferentes conocimientos, es decir, ningún conocimiento puede ser desperdiciado, es decir,
no es propiamente una cuestión, es quizá un comentario a ustedes que tienen los diferentes trabajos aquí presentados dentro de este eje, ¿no? En qué medida en los grupos de investigación, en sus diferentes intereses, en sus diferentes situaciones de investigación, pueden promover un mejor interfase entre los diferentes conocimientos, ¿no? Porque aquí vimos trabajo con polinizadores, ahora con abonos verdes, con el trabajo de mesofauna. Me parece que los agricultores aparecieron un poquito más como con algo de protagonismo en el trabajo en Paraguay. Es decir, es una cantidad grande de información, de conocimiento que se genera y mi preocupación también como investigadora del desarrollo territorial es cómo eso puede reverberar, cómo eso puede realmente provocar, ¿no? Estas interfaces entre los diferentes actores interesados en estos diferentes conocimientos, ¿no? Para adentro y para afuera de los laboratorios, ¿no? De cualquier manera, me gustaría decir que fue bonito escucharlos hablar sobre sus trabajos, y si alguien todavía quiere hacer un comentario, tenemos un parcito de minutos para eso, por favor. Sí, perdón, a mí lo último que me gustaría decir a la organización, ¿cierto? No sé si Daniela parece que está aquí como parte de la organización, que en el programa aparece el trabajo, pero aparezco yo solo como autor, y en realidad somos dos los autores. Así que si eso podría, por favor, dejarlo ahí anotadito para que quede en el libro final como corresponde. Eso sería todo lo que quería avisarle, por favor. Está bien, voy a comunicarlo para ver si pueden como hacer algo al respecto, pero de nueva cuenta esto queda grabado, entonces ya está ahí. Muchas gracias. Lo que yo puedo hacer es que al final yo tengo solo que enviar un ok de todo lo que, de los que presentaron, ¿no? Y puedo ahí acrecentar algo si hay donde poner. Pero si no hay más comentarios, tendremos que ir terminando, ¿no, Daniela? Sí. Porque enseguida hay otra programación. Y a ver, Natalia ha hecho un pequeño comentario aquí en el chat. Fue importante la reflexión en la investigación sobre los MEN. Me gustó eso de los MEN. Los preparados fueron elaborados por los productores y los resultados son compartidos con ellos. Me parece muy bien. Y qué bueno que avanzamos bastante también en conocimiento de específicos y detallados, ¿no? Que pueden justamente provocar reflexiones y cambios importantes, ¿no? ¿Alguien queriendo? ¿Alguno de ustedes? Es que veo ahí como que ¿Sí? las cámaras. Por favor, si no... Bien, de nuestra parte queremos agradecerles nuevamente a todos ustedes, a los compañeros que están expositando, que ya expusieron también, ¿verdad? Y a los que van a estar exponiendo, agradecer por los trabajos, porque esto realmente abre un campo al conocimiento, las prácticas que se están desarrollando con los productores, con los docentes, con los estudiantes, justamente busca transformar ese paradigma, ese arraigo muchas veces que tienen los productores, y estamos viendo que hay resultados muy importantes que pueden cambiar la realidad de muchos de ellos. Entonces, felicitarles a ustedes por el desarrollo de este congreso, y gustosos estamos nosotros, por ahí sí quedan los vínculos de ir intercambiando, lógicamente, experiencias, trabajo, publicaciones,
que nos va a hacer bastante bien a todos los docentes, y lógicamente que esto podemos traducir después también en las experiencias con los productores, con los estudiantes y el público en general. Así es que de nuestra parte acá con el ingeniero Eulalio, felicitaciones, éxitos y hasta un próximo evento, Dios mediante. Quizá en el próximo todos presenciales. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Hay alguien con la manito que quiere hablar? Ricardo. Alejandra. No, ¿qué tal? Dar las gracias, nada más. Gracias a todos. En verdad interesantes los trabajos. Y en otro congreso podré aprovechar más, porque ahora estoy con un bebito pequeño todavía, así que, pero igual algo alcancé a ver y súper interesante. Gracias por la oportunidad, por la organización y que terminemos un buen congreso. Muchos saludos, Ale. Saludos, sí, aquí veo a algunos colegas, es súper verlos, aunque sea televerlos. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a encerrar la sesión porque así pueden descansar un poquito antes de la próxima actividad del Congreso. Reiterar el agradecimiento por su asistencia, sus trabajos y exposiciones, de verdad son muy valiosos y esperamos que lo hayan disfrutado mucho y haya sido de provecho y aprendizaje para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Saludos. Un abrazo.